Buenas tardes a todos. Soy el superintendente de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas de la Policía de la Provincia. Es un organismo de dirección que tiene a su cargo el funcionamiento de 23 dependencias que cubren y tienen responsabilidad en todo el territorio de la provincia. Y a su vez el organismo que tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las políticas que en esta materia ha dispuesto el Ministerio de Seguridad o dispone el Ministerio de Seguridad y por directivas del señor gobernador. A mí me parece que para que sea útil esta charla sería necesario contextuar el proceso que actualmente estamos viviendo en comparación con lo que en el pasado ha vivido la provincia de Buenos Aires. Específicamente, y tratándose de una actividad que tiene un nuevo abordaje desde el año 2005 con la implementación de la desfederalización de los procesos judiciales en materia de comercialización de estupefacientes, que le ha dado competencia a la justicia provincial. Me parece que es importante que tengamos en cuenta cuál era el escenario inmediatamente antes del 2005 y cuál es el escenario actual. Es habitual que todos aquellos que participamos de esto, tanto la justicia como la policía, en general tengamos una opinión desfavorable o desalentadora del crecimiento de las cuestiones que tienen que ver con la droga, con el tráfico de droga y con el consumo de droga. Yo debo decirles que la Argentina es un país, como todos los países del mundo, un país de consumo, con niveles muy similares a la mayoría de los países y casi idéntico a los países de Sudamérica en materia de consumo. Las estadísticas oficiales y de organismos que se dedican a la materia indican que un 6% de la población en Argentina aproximadamente consume estupefacientes, básicamente marihuana y cocaína, que son las más difundidas, y que al mismo tiempo la Argentina, como muchos países del mundo, es un territorio que las organizaciones importantes que se dedican al tráfico de droga han utilizado y están utilizando para triangular el desvío de estupefacientes a los países desarrollados, que son mercados atrayentes para estas organizaciones, y en ese marco la policía debe desempeñar dos roles, que es atacar la oferta local en el territorio de la provincia, específicamente para el caso nuestro, y a su vez atacar a las grandes organizaciones que de manera transitoria o permanente se instalan en el territorio argentino con el propósito de reexportar estupefacientes, básicamente clorhidrato de cocaína, a los países de Europa, a Estados Unidos o a otros mercados desarrollados, como ustedes lo han visto seguramente con mayor asiduidad. ¿Qué les quiero contar? Hasta el año 2005 la competencia, ustedes saben, era exclusivamente competencia federal. La problemática de la venta de drogas se atendía muy escasamente, más allá de los esfuerzos que pudiera hacer la policía. La disponibilidad del recurso judicial era escaso por obvias razones de disponibilidad de tribunales y de estructuras judiciales que pudieran dar respuesta a la problemática. Entonces, he traído algunos cuadros, son muy pocos y bastante sintéticos, pero me parece que son bastante elocuentes. Nosotros venimos de un proceso casi de meseta desde el año 2000 hasta el 2005 y en los 90 era parecido, de una operatividad reprimiendo la oferta de la droga bastante pareja. El 7 de diciembre del 2005 se pone en vigencia la desfederalización. Es una ley nacional a la que adhirieron solo 2 provincias y que específicamente solo una, la provincia de Buenos Aires, la ha puesto en práctica. La otra creo que es la provincia de Santa Fe, si no recuerdo mal, que no la ha ejecutado, no la ha llevado a la práctica. Quiere decir que nuestra provincia es la única que ha aplicado este sistema. Y como les muestra el cuadro, para que se trate de un dato
elocuente hemos sintetizado en este cuadro la cantidad de allanamientos que se concretaban año por año, o que se han concretado año por año. Digo allanamientos porque es el modo más perfecto de medir la operatividad, no solo policial, sino además el accionar judicial, porque indica y exige, obviamente, claramente, una actividad probatoria en la que toman intervención no solo los órganos policiales, sino los órganos judiciales, y ustedes verán que desde 925 allanamientos que se pudieron concretar en el ámbito del territorio de la provincia en el año 2005, hemos subido en el año siguiente a más de 3.000 allanamientos. Y en los años siguientes no ha dejado de subir. Llevamos el año 2010, aunque aún no está concluido, falta computar los guarismos que se pueden alcanzar en el mes de diciembre, pero el mes de noviembre estamos en 3.961 allanamientos, casi 4.000 allanamientos. Esto, en mi opinión, es producto básicamente de la intervención de los órganos judiciales de la provincia de Buenos Aires y en particular del Ministerio Público Fiscal, que nos ha acompañado. Esto no es solo una tarea de la policía, es obvio que no es una tarea de la policía, pero aquí es donde me parece que la eficiencia se ha puesto de manifiesto. Obviamente es probable que no sea todo lo suficiente, como todos creo que tenemos la sensación, pero indudablemente está claro de que las actividades se han multiplicado por más de 4. Yo digo que tenemos dos maneras de atacar el problema de la droga. Una manera es el costado sanitario y el costado social, que implica atender y rehabilitar a quienes demandan, a quienes consumen estupefacientes. Y por otro lado tenemos la manera de la represión legal, de la mano de la policía, de la mano de la justicia, que implica perseguir y encarcelar a quienes hacen de esto un negocio. En mi opinión, el tráfico de droga, la comercialización de droga, como la mayoría de los delitos, tienen un contenido económico. Es básicamente una actividad rentable, y quienes ejercen esta actividad no lo hacen movidos por necesidades económicas, hablo del comercio o del tráfico, no lo hacen movido por necesidades económicas, sino por el ánimo de lucro. Y en ese punto me parece que estamos dando batalla, estamos enfrentando de manera decidida esta cuestión. Esto es trabajo conjunto. Me parece que la provincia de Buenos Aires ha acertado en poner su recurso judicial al servicio de esta problemática, porque a su vez nos ha permitido dar respuestas de manera más eficiente, no solo en calidad, sino en cantidad. Yo sintetizo, para decirlo de alguna manera, tengo noticias de que durante el año 2009 la justicia de la provincia de Buenos Aires ha decretado casi 1.000 prisiones preventivas por el comercio de estupefacientes. Eso es un número importantísimo, es abismal comparado con los años previos al 2005. Que hoy en unidades carcelarias o en calabozos de la policía hay casi 3.000 personas cumpliendo condena o prisión preventiva por comerciar estupefacientes. Probablemente no sea la solución definitiva de la cuestión, pero entiendo que es la línea que separa la situación de deterioro permanente que veníamos sufriendo año a año en las 2 décadas anteriores, donde la cuestión de los ilícitos relacionados con el tráfico de drogas no había dejado de crecer. Esto se traduce en el obviamente consecuente aumento de incautaciones en materia de clorhidrato de cocaína. Obviamente que en esto también incide la actividad del Ministerio Público Fiscal. Aquí se han sumado secuestros importantes, más allá de las grandes incautaciones de embarques que puedan tener otros destinos. Hemos multiplicado el secuestro de cocaína, lo mismo que en materia de marihuana. Estamos en el año 2010,
incautando a esta altura 16.243 kilogramos de marihuana. Los últimos fueron en los días recientes. Toda sustancia que estaba destinada a su comercialización en el ámbito de la provincia. La marihuana básicamente es de consumo interno. Yo digo, para sintetizarlo, me parece que tenemos un problema, como lo tienen todos los países del mundo. Unos los abordan, otros no. Unos los discuten y lo hacen público y otros no. Lo que sí me parece es que nos queda claro, por lo menos desde mi punto de vista, que el modo de abordarlo es este, donde todos actuemos con la mayor eficiencia y con los mejores recursos o con los recursos que tengamos disponibles para enfrentarlo. Creo que la provincia de Buenos Aires ha encontrado un remedio. Seguramente no tengo certeza de cómo terminará esta cuestión, pero yo creo que estamos mucho mejor que hace 4 años y yo creo que de eso son en gran parte responsables el Ministerio Público Fiscal, que se ha incorporado a una temática que no conocía o que no era de su práctica y lo ha hecho rápidamente y lo ha hecho con una eficiencia verdaderamente ponderable. En ese marco, me parece que quiero sugerirles, para no ser muy extenso, después estoy abierto a todas las preguntas que quieran, me parece que debiéramos concentrar todos los esfuerzos y los recursos que tenemos disponibles para atacar el comercio de estupefacientes de la manera más ágil, de la manera más rápida que se pueda. Atacar al mismo tiempo, tomando las palabras del fiscal general de Mar del Plata, los recursos económicos que genera esta actividad ilícita, en general en materia de venta al menudeo, como lo que se dice habitualmente. Tenemos muchas personas que se dedican como cuentapropistas y hacen grandes dividendos en esta materia, y hay otros distribuidores de envergadura intermedia que obtienen grandes recursos de estas cuestiones, y la ley 23.737 tiene los recursos jurídicos, a mi entender, por lo menos en el pasado se aplicaban en materia federal, para producir decomisos sujetos a la sentencia, obviamente, pero en la década del 90 o en la década del 80 se utilizaban muy habitualmente y se obtenían incluso muchos recursos para uso estatal, para uso de todas las agencias del Estado. Otra práctica que me parece que se podría ponderar es una actividad que también se desarrolla en algunos departamentos judiciales, que es erradicar los lugares de venta. En general, los sitios que son objeto de allanamiento y detenciones o aprehensiones son lugares o viviendas litigiosas que en general están usurpadas o carecen de un propietario cierto. Su erradicación en esos sitios ha dado muchos resultados. Debo citar el ejemplo de Mar del Plata también, porque es una práctica también habitual. Da buenos resultados porque lo que nos pasa en la práctica es que estamos obligados a reallanar o a volver a allanar o volver a investigar el mismo sitio ocupado por otras personas. Entonces, por ahí, en ocasión de concretar una diligencia judicial de allanamiento y sus derivados, por ahí sería muy oportuno abordar el tratamiento del edificio, de la vivienda o del inmueble de que se trate, para darle un destino distinto o para demolerlo en el caso de que no fuera un lugar seguro o no fuera un lugar propicio para la vivienda. Otra cosa que yo podría proponer, me parece que es importante, como lo hemos puesto en práctica en algunas jurisdicciones, evitar el monopolio de la intervención estatal, específicamente de la intervención policial. Me parece alentador que los órganos judiciales, especialmente los fiscales, trabajen con distintos organismos para que no haya un monopolio en el ataque a la lucha contra el narcotráfico. Eso en general es una experiencia que viene de países donde la cuestión ha sido bastante analizada.
en donde si se trataba de una agencia policial, única agencia policial, la que debía enfrentar el narcotráfico, esa agencia policial terminaba siendo quebrada por situaciones de corrupción o situaciones de infiltración, como es el caso de México o Colombia en su momento. En la práctica, en los hechos, en las jurisdicciones que me ha tocado intervenir, lo hemos puesto en práctica en menor cuantía, obviamente, pero da muchos resultados, que no sea solo la policía de narcotráfico la que se ocupe de esta cuestión, más allá de que sea la específica y la responsable, sino también la policía de seguridad, que tiene una gran participación y ha participado en muchos de estos procedimientos que les detallo, o la policía de investigaciones en su momento, o quien el fiscal entienda que es el más idóneo, o el más capaz en el lugar, o el que esté más cerca, o el que tenga más recursos. El intercambio y la intervención de diferentes organismos mejora los resultados en la calle. Finalmente, por ahí quisiera transmitirles, a modo de síntesis, por ahí algunas cosas que el Ministerio Público Fiscal no ha tenido la oportunidad de vivir, porque en general es la policía la que trata habitualmente con el vecino, más allá del trato que tienen con los vecinos, pero les quisiera hacer una lectura de lo que la gente en general piensa de este proceso en el que estamos. Y la verdad es que cuando uno habla con las personas que están verdaderamente preocupadas, y el vecino común, el forista, el integrante de una sociedad intermedia que está verdaderamente preocupada con esto, ha encontrado en los últimos años una respuesta que en algún momento había pensado que no lo iba a encontrar. Y esto realmente me parece que es ponderable y lo quiero compartir con ustedes porque francamente en aquellos años la desazón de la gente era inmensa. Se generaban planteamientos y cuestionamientos todo el tiempo, ¿no? Se buscaban en la policía respuestas que la policía no estaba en condiciones de proporcionar, más allá de impulsar la acción, de impulsar la investigación o denunciar el delito que se denunciaba o se ponía en conocimiento de la policía no estaba en condiciones en aquellos años de devolverle al vecino que se comprometía en la denuncia o en la información que se comprometía, no le podíamos devolver una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque los procesos eran largos, porque las diligencias de allanamientos eran escasísimas, de modo tal que la policía terminaba cayendo en el descrédito también de no ser portadora de respuestas a las demandas. El vecino común, el vecino de nuestros barrios, está preocupado no por el cartel de Juárez ni el cartel de Medellín, sino está preocupado por quien vende droga en la esquina de su casa. Obviamente son cosas que ustedes conocen. Hoy puedo decirles con conocimiento de mi gestión actual y de mi gestión del pasado que el vecino hoy tiene otra expectativa. Hoy el vecino la gente encuentra una respuesta distinta. Y eso se debe básicamente a la intervención del Ministerio Público, que con gran agilidad y con gran respuesta nos ha permitido, nos ha munido los recursos necesarios para poder atender esas cuestiones. Yo no quiero avanzar mucho más en esto, estoy abierto a las preguntas que ustedes me quieran avanzar. Obviamente que hay dificultades, yo entiendo que no es una tarea fácil, creo que la desazón muchas veces es habitual, especialmente cuando nos comparan con países que están viviendo procesos mucho más complicados, que mediáticamente se exponen a la prensa. Yo creo que no estamos en las mejores condiciones, pero creo que tenemos los recursos y la aptitud para enfrentarlo con los mejores resultados. Así que gracias, cualquier cosa a su disposición.